Lo que yo he manifestado ya en diversas entrevistas es que, por supuesto, que tocaremos y estamos ya tocando y queremos tocar la puerta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que atraiga el caso, que no se quede nada más en un tribunal colegiado, ¿no? Que podría a veces parecer tu última instancia en ciertas situaciones o circunstancias, sino que la Suprema atraiga. Y por supuesto, y ya lo hemos hecho, la Corte Interamericana, ¿no? La Comisión de los organismos de Naciones Unidas, perdón, la OEA, por ejemplo, estamos tocando las puertas de embajadas, de gobiernos extranjeros, pero también ahorita partes de las visitas no solamente va a ser a todos estos organismos ya del ámbito internacional, que me parece tu señalamiento correctísimo, correctísimo, en efecto, muy correcto, porque yo realmente no deseo que este sea el camino que se construya para la justicia en este país, justicia punitiva, no justicia restaurativa, de la fabricación de pruebas y de la mentira. Entonces, me duele además, y Ricardo, tú viste en qué lugar estamos en los niveles de corrupción, ¿no? En vez de haberle hecho así hacia arriba la tablita, fuimos haciéndole hacia abajo a la tablita, pero cada día nos levantamos con un discurso de un señor que tiene siempre otros datos, ¿no? Completamente diferentes a lo que realmente ocurre en la vida cotidiana. Entonces no vamos a parar. Ahí tocaremos todas las puertas y hay que llegar a la Corte Interamericana y hay que llegar a todos los Bueno, y organismos ayer internacionales. estuvieron, Mariana, perdón que te interrumpa, con el alto comisionado para derechos humanos de la ONU. Ahora, yo aquí es una pregunta para Mariana, pero es una pregunta también para Ricardo y Amado y Luis. ¿Qué pasa con esas instancias internacionales cuando vemos lo que acaba de suceder en Nicaragua? Todos los candidatos presidenciales estaban presos y sin embargo se llevaron a cabo disque las elecciones y desde luego ganó el señor Ortega. ¿Qué pasa con las instancias internacionales cuando un dictador como Maduro, entre Chávez y él, tienen 20 años gobernando Venezuela? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde se tiene que llegar para que se den cuenta que la dictadura de 62 años de Cuba no puede seguir? Entonces, yo creo que aquí hay un hueco muy importante en cuanto a la eficacia, la solvencia de organismos internacionales, pues que desgraciadamente no acaban de ayudar a que este tipo de casos, el de Mariana, pero te puedo contar el de la expresidenta de Bolivia y te puedo contar la señora Chamorro de A Nicaragua. ver, a ¿Qué ver, pasa? Tere, perdón, pero es que ese era precisamente el fondo de mi pregunta. Me parece que tenemos miedo, yo lo he dicho públicamente, se los he preguntado a todas las gentes que entrevisto todos los días. Señores, estamos viviendo en una dictadura, dejémonos de darle vueltas y dejémonos de hacernos tontos. Y todos o casi todos, son muy pocos contados, quizá con los dedos de una mano, los que reconocen que esto es una dictadura. Pero la mayoría no le tienen miedo, le tienen pavor, siquiera Claro. la palabra de que esto es una dictadura. Y justifican y le dan vueltas. Por eso mi pregunta, dejemos de darle vueltas, estamos viviendo en una dictadura a la que hay que llamarle como es una dictadura. Y López Obrador es un dictador y su gobierno es un gobierno de dictadores y de criminales. Punto. Ese es el tema. Pero estamos solos. A ver, yo quiero hacer una intervención en este caso para redondear la posición en la que estoy absolutamente de acuerdo con Ricardo Alemán. Es decir, estamos como a medias tintas suplicándole a un fiscal que es un canalla, a un dictador que está en Palacio, que es además un hipócrita, que haga justicia y obviamente no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué te insistía, Mariana, en que tendría que resolverse mediáticamente, públicamente, esto que nos acabas de explicar, del asunto de mi mamá no está acusada de la estafa maestra? ¿Por qué?
porque justamente el asunto, no sé si lo están viendo así, pero el asunto de que no haya una solidaridad, que es lo único que detiene a estos criminales, lo único que detiene es la presión social. Y si no ha habido, si no se ha desbordado una solidaridad con el caso de tu madre, es porque existe en el inconsciente colectivo la idea de que tu mamá está presa por la estafa maestra, porque ella es la responsable de eso. Eso es lo único que detiene, es decir, porque incluso en las redes, cuando la gente, cuando tú sales a dar un comentario, decir, Rosario Robles es una presa política, lo primero que hacen es atacarte, decir, estás defendiendo a una criminal que está presa por la estafa maestra, ¿no? Esa parte de cambiar de estrategia, como decía Ricardo Alemán, de cambiar la forma, porque ya vimos que ni organismos internacionales, obviamente ni la justicia les va a hacer caso de ninguna manera. La presión social es lo único que va a hacer mover esta circunstancia, cuando le cueste más caro mantenerla dentro que liberarla, me parece a mí. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues justamente, Ricardo, y además, Ricardo Amado, gracias por sus comentarios, ¿no? Evidentemente yo no puedo y mi madre no puede soltar la vía jurídica, porque si en efecto se presenta la coyuntura política y yo tengo, y se tiene un error jurídico, pues ahí tenemos un pretexto, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que si ya se han utilizado argumentos de lo más burdo, y lo digo tal cual, no vivimos en un país de dictadores, vivimos en un país de un solo dictador, porque hay una persona que gobierna en este país nada más, ni sus secretarios de Estado, con todo respeto. Y que en efecto persigue y su manera de fincar el miedo todos los días es a través de su fiscal, con carpetas, con pruebas fabricadas, en fin. Entonces, lo jurídico, por supuesto que se está tocando en todas las materias. Insisto, vamos sobre la queja sobre el juez, porque no le tenemos miedo. Vamos sobre el amparo indirecto. Yo no puedo soltar, los abogados no van a soltar esa parte. Pero en efecto, como lo comentó Tere, estuvimos ya con el representante del alto comisionado. Y porque en efecto, Amado, ante el uso faccioso de las instituciones que se utilizaron para encarcelar a una mujer que ha sobresalido, ¿no? En un ambiente tradicionalmente privilegiado para los hombres, hay que remarcarlo en un día como hoy, ¿no? Hoy justamente, o sea, hicimos más acciones y empezamos con esta resistencia civil pacífica. ¿Por qué? Porque en efecto creemos que la presión social va a ser un factor fundamental. Ahora, quiero también aclarar algo. Por supuesto que yo también tengo Twitter, Instagram y Facebook y también hago estas reuniones en los estados de la República. Del momento en que mi madre la mandan a Santa Marta Catitla el día de hoy, Amado, nos encontramos en otra situación distintísima. Vemos, ¿no? Periodistas, gente de la opinión pública, misma gente orgánica en las redes sociales, que ya tampoco está tan hacia el otro lado, en donde también ya se ve una defensa orgánica de que se va comprendiendo que mi madre, bien como lo dijo Ricardo, hay que decirlo como es una presa política. Y lo he dicho 1000 veces y lo pueden escuchar en todas mis entrevistas y reuniones. A mí no me da miedo y no me van a doblegar. No me importan las amenazas y las intimidaciones, porque para tener, y bien lo he dicho muchas veces, la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, por eso el convocar a este conjunto de acciones ciudadanas de protesta, pero pacífica, de persecución política y en favor de la justicia verdadera y no de la justicia simulada y selectiva, es justo para llamar la atención. ¿De quién? De la opinión pública nacional, también por supuesto internacional, y hablar de las arbitrariedades, de las violaciones a los derechos humanos que están pasando en México. Y no hablo de Rosario, lo dije al principio. Hablar de Rosario, porque no es que si está Amado o no, o Tere o no, defendiendo a mi mamá o no, o si te cae bien mi mamá o no. Es hablar de que tú no puedes construir un país en donde se viole la ley cotidianamente, todos los días, y lo vemos en la votación del presupuesto,
lo vemos en las 11 mujeres asesinadas todos los días, lo vemos en un país en donde se privilegia al narcotráfico, y lo digo en esas palabras, porque se liberó al hijo de un narcotraficante y a una mujer, ¿no?, acusada por un delito no grave está encarcelada, porque lo vemos en que vas a desaparecer dependencias como un Indesol, el atentado al Instituto Nacional Electoral, lo vemos, ¿no?, el atentado importantísimos a las organizaciones de la sociedad civil, en fin, puedo hablar de que justicia refiere no solo a una presa política, sino a la violación y cómo se utilizan hoy las instituciones, como lo acabo de señalar, de manera facciosa para infundir miedo, polarización, no solamente en actores públicos, en la sociedad, ahí en la gente. Y es terrible y doloroso, porque si tú o alguno de ustedes hicieran esa fila de ese reclusorio, te destrozas el alma de enterarte cómo violan a las mujeres cuando son detenidas, cómo las golpean, cómo hay mujeres jóvenes, por ejemplo, que robaron y tienen un delito menor en alguna tienda ¿no?, de conveniencia o lo que quieras, y se les agrega el pandillerismo para, ¿no?, convertirlo en asociación delictuosa y mandarlas a la cárcel. Entonces, hablar de justicia, hablar de mi madre, y por eso estamos haciendo esta resistencia civil, porque bien lo dijiste, Ricardo, y me sumo a tu comentario, y me sumo al llamado. Entre más voces seamos presionando, sin duda el costo es más caro, ¿no? Y entre más elevemos el costo, pues sin duda, seguramente, o no sé, porque ya no sé qué esperar, porque yo vi 2 millones de mujeres marchando y no vi ninguna mejora ni en la política pública ni en la disminución de los feminicidios de este país, con todo respeto. Creo, por supuesto, que la presión social es fundamental, pero no sé si realmente a quien hoy gobierna le importe la presión social, y hasta donde he visto y al día de hoy pareciera que no le interesa en absolutamente nada.